Hola, ¿qué tal, chicas? ¿Cómo están? Buenos días. El día de hoy vamos a continuar con nuestras charlas relacionadas con el mundo de los textiles en México y particularmente el día de hoy vamos a abordar el tema de los bordados del Istmo de Tehuantepec. Esta zona rica culturalmente en historia y en lo que a nosotros nos interesa, los textiles. Esta zona ha sido un tema recurrente en términos de comercio, porque fíjense que siempre se pensó que ahí en esta zona, por ser la parte más angosta de México, se podía abrir un canal que facilitara el tránsito por este lado hacia pues, los países de Europa o hacia Estados Unidos por el tránsito, el tráfico que viene en vía marítima de Oriente. Fue como tal un sueño, pero bueno, esta clase se va a enfocar a los bordados que se encuentran en esta zona de México. Y aquí tenemos este hermoso diseño que, como pueden observar, vemos que tiene flores, vemos que tiene un atuendo en un huipil, vemos que tiene monedas, vemos un encaje maravilloso que le recubre la cabeza y todos estos elementos vamos a ver en qué momento fueron surgiendo, porque en todos los casos son una mezcla de elementos prehispánicos por un lado, españoles, incluso orientales, el propio desarrollo del ferrocarril y más recientemente la imagen de una tehuana en un billete de 10 pesos. Entonces vamos a analizar cada uno de ellos. Primero, en la parte prehispánica, porque, bueno, en esta región, que hoy es la región de Tehuantepec, habitaron los zapotecas. Esta cultura fue una cultura, pues, con una presencia importante en esta zona y aunque pues tardíamente desaparece, la ocupa otro grupo importante que son los mixtecos. Entonces, dentro de esta región convergían una serie de culturas étnicas porque era el paso entre la olmeca, la maya, la teotihuacana y la zapoteca. Hay algunos elementos dentro de su iconografía que son muy semejantes a los olmecas o a los mayas. Entonces había un intercambio al final. Pero en términos textiles, nosotros vamos a ver que de herencia lo que le queda a este traje es el huipil, es decir, la forma de esta blusa que se hace que se hacía en un telar de cintura y que pues era la prenda típica y la prenda propia para las mujeres en aquella época. También ellas utilizaban un amarre, una falda que pues se iba amarrada con una cinta y básicamente ese era su atuendo. Esta falda desaparece como tal, pero la parte de arriba del huipil se conserva. Esa fue la primera influencia. Otra influencia que tiene ese diseño es la cuestión de la evangelización. Cuando llegan los dominicos a esta región y establecen una serie de iglesias, de conventos, de catedrales, y en donde en la nueva disciplina religiosa las mujeres tienen que ir cubiertas de la cabeza. Aquí tenemos algunos ejemplos de mujeres pintadas en algunos cuadros de aquella época, donde si bien es cierto que esta mantilla española era parte importante también de la identidad española, al ser usada cotidianamente, pues es una especie de velo o chal que era requerido para entrar a la iglesia. Entonces, pasa a ser un ritual importante porque de este elemento se desprenderá el resplandor. Luego, otra influencia que tiene este diseño típico de Tehuantepec es el intercambio comercial que se da entre España y Filipinas. Recordemos que España era en realidad la dominante, la conquistadora. No solamente España, de hecho otros países que estaban en Europa, Portugal, por ejemplo, también tenía pues territorio acá en América, Inglaterra en Estados Unidos y en otras regiones de Asia. Es decir, era el momento en que las grandes potencias europeas
europeas pues estaban en busca de nuevos territorios, solo que España o los viajes auspiciados por España fueron los que llegaron a América y poco a poco fueron colonizando casi toda América, de Mesoamérica hacia el sur, a excepción de Brasil, y bueno, en el norte pues fue Inglaterra y Francia un poco. Entonces, España no solamente dominaba América, sino tenía algunas conquistas en la otra región del mundo, que era Asia. Entonces, en Asia básicamente tenía la región de las Islas Filipinas, y al igual que en México, que hubo una gran influencia de esta cultura española, lo mismo pasó con la parte de Filipinas, porque aunque eran una región oriental, pero la dominación española por varios siglos, pues acabó por imponer el idioma español como su principal lengua, y entonces había un intercambio comercial permanente en estas dos regiones conquistadas hacia España. Pero como estaban totalmente en el polo opuesto, entonces México va a ser un punto de intercambio importante. Aquí podemos ver como arriba de mí está la parte de las Filipinas, este viaje que zarpaba, que se iba a la derecha, asumiendo que el mundo es redondo, y salía por la izquierda, y tenía que viajar hasta el extremo sur de América para darle vuelta y ya poder llegar a España, el estrecho de Magallanes. Cuando viene esta conquista de México y los viajes constantes se descubren que hay otras rutas alternas, entonces vemos que ya es muy directo. Vean cómo de Manila, ahí en Filipinas, salía el barco y llegaba a México. La ida y venida del barco más o menos le llevaba 7 meses. Era una travesía pues larga, o sea, no había como mucha afluencia de comercio. Además estaba controlado para no afectar a otros comerciantes que vivían en España. Entonces el barco venía por ahí, y cuando llegaba aquí a México entraba más o menos, bueno, hubo varios puntos, pero finalmente se estableció ya como puerto oficial Acapulco. De Acapulco se bajaban todas las mercancías que venían en este nao de China, como se le conocía, o galón de Manila. Bajaban ahí las mercancías y a través de mulas o a través de carruajes tirados por caballos se cargaban todas estas mercancías y se llevaban al puerto de Veracruz. Ahí en el puerto de Veracruz se volvían a cargar y se llevaban a España. Y bueno, de regreso también podía hacer lo mismo. Entonces aquí en México fue un lugar de intercambio para como la colonia de Filipinas hacia España. Pero en ese intercambio, pues muchos productos quedaron en México. Y para este traje de tehuana, pues las telas que venían, las telas provenientes de China, la seda, por ejemplo, los terciopelos, la calidad de los algodones y los hilos con que se bordaba fueron poco a poco adaptados y adoptados por las personas españolas que vivían en esta región, y que al tiempo pues se fueron mezclando con los elementos indígenas. Entonces este intercambio va a ser muy importante porque son los que van a proveer las telas de color negro y los hilos de seda que se van a utilizar en los bordados. Otro elemento importante del traje de tehuana es el ferrocarril como tal, porque el ferrocarril se inaugura en 1907, ya en el siglo pasado. Entonces, este ferrocarril que corría por la zona de Tehuantepec, que se unía a otros ferrocarriles y que llegaba hasta Estados Unidos, y al regreso empieza a generar el traer objetos de aquella región, de Estados Unidos. Antes no había sido tan común. De hecho, los que hacen el ferrocarril no son estadounidenses, sino son ingleses. Pero el tránsito hacia Estados Unidos hace que las monedas en forma constante regresen, y esas monedas van a ser un elemento importante porque con estas se van a hacer los collares que van a ser parte del atuendo de este traje. Entonces, este intercambio comercial trae como resultado otro elemento que se agrega al traje. Otra situación importante es esta mujer, Juana Catalina Romero. Ella en realidad, pues
se cuenta que tuvo una relación sentimental de muchos años con el presidente Porfirio Díaz. Y la relación de ellos justamente empieza cuando Porfirio Díaz era joven, bueno, ella también lo era, y ella era una mujer diferente para su tiempo porque pues igual jugaba póker, igual jugaba otros elementos que eran juegos o actividades que eran propias de los hombres, igual era una gran empresaria, igual empezó a producir y a hacer cosas a favor de las personas. Entonces, cuando viene la guerra, cuando viene la invasión francesa con Maximiliano de Habsburgo, ella utiliza su propio dinero para apoyar la causa liberal en contra de esta invasión. Y en una de esas pues contiendas que se dan ahí, ayuda a Porfirio Díaz y a su ejército pues a liberarse de esta situación un poco complicada que vivían, y pues ya se dejan de ver. Pero al paso de los años, esa persona a la que él ayuda se vuelve el presidente de la República. Entonces, ellos tuvieron encuentros a partir de eso, pues frecuentes, y de hecho se cuenta que la construcción del ferrocarril, que además pasaba por el lugar donde ella estaba y muy cerquita de su casa, pues no era casual, sino justamente para que el presidente pues pudiera tener ahí sus encuentros sin que tuviera que alejarse mucho, o sea, solo bajarse de la vía y estar ahí a unos cuantos pasos. Entonces, esta situación bueno, es como la parte romántica, pero ella va a ser una persona que va a influir mucho en el traje porque ella lo va a vestir, y como es una mujer que viaja, que tiene la oportunidad de ir a todas partes del mundo, lleva estos elementos y entonces pues se impone incluso como una moda. Ella establece la forma cómo debe de vestirse, cómo deben ir las trenzas, cómo se debe de acomodar el resplandor, etcétera. Entonces va a ser un personaje importante en su uso. Y finalmente ya el reconocimiento a nivel internacional es cuando este traje en forma oficial es la imagen del billete de 10 pesos a partir de que se convoca por el presidente Lázaro Cárdenas para buscar la imagen que pudiera ser la que representara esta parte mexicana. No solamente el billete de 10 pesos, hubo otros billetes que tenían elementos que eran pues mexicanos. Entonces, en este caso, la persona seleccionada pues fue una tehuana que vivía en México, o sea, de hecho era de ella nació allá y sus hermanos igual, pero su papá era un poco liberal, entonces viene a México con la intención de, pues, de disfrutar, digamos, de la educación como un derecho propio para sus hijos. Todos sus hijos estudian, ella se vuelve maestra, y cuando viene la convocatoria de vestirse de tehuana, ella y sus hermanas se visten, y ahí en el Frontón México, en donde está el Monumento a la Revolución, ahí se hace el concurso, se selecciona a las finalistas, se escoge a 5, y de las 5 eran ellas 3, o sea, sus hermanas y ella, y por unanimidad todos los jueces eligieron la imagen de ella como la representante para el billete. Aunque realmente ella se hizo famosa, jamás pues tomó una actitud de serlo, pero sí le dio oportunidad en representar a México en diferentes eventos a nivel internacional y portando el traje de tehuana. Entonces, por eso es que este traje es reconocido pues ya a nivel internacional. Y estas son las partes que tiene, o sea, como tal es el resplandor que ustedes pueden ver en la parte de arriba de pues esta herencia de la evangelización. Luego viene la parte del huipil, que está bordado a mano, y en el huipil vemos que la forma es prehispánica, pero los bordados son a mano y son en telas provenientes de esta embarcación que les comentaba, ya sea que vinieran de Europa o que vinieran de la región de China. Además, los hilos de seda eran de China, entonces venían en esta embarcación. La falda en cuanto a la forma es un elemento europeo, lo mismo en cuanto a los solanes, y la enagua, que es el holán que lleva en la parte de abajo, pues es un elemento que se va a utilizar en una forma como un adorno. Independientemente, aparte llevan el refajo, que es otra falda, una especie de falda de fondo que va a proteger de las telas
pues que en ocasiones eran de lana y que podían picar. Hoy en realidad ya no sucede. Regularmente estas telas ya son tratadas y tienen un terminado suave, pero en otro momento la intención era proteger las piernas de las telas que pudieran ser un poquito raspositas o sentirse como espinitas, ¿no? Entonces, básicamente estos son los elementos. Y es justamente la señora Juana Catalina Romero quien establece como las formas de el buen vestir del traje de tehuana que a la fecha se conservan. Entonces, aquí tenemos el resplandor que, bueno, ha ido creciendo en tamaño. De hecho, si lo podemos ver en el billete de 10 pesos, el resplandor no era tan grande. Y ahora pues ha ido creciendo en tamaño. Entonces, bueno, es una parte muy vistosa que se ve. Observa que la parte de atrás lleva un adorno, se baja cuando las celebraciones no son religiosas y se sube cuando son religiosas. Regularmente este es el traje de gala. Las mujeres visten sin estos atuendos tan bordados cuando son días cotidianos, pero este básicamente es el traje de gala. Aquí está el huipil que les comentaba. La forma es básicamente de herencia prehispánica, aunque pues ya hoy en día tiene otras modificaciones. La falda va bordada en hilos de seda, que son los que recomendados para este tipo de bordados, regularmente sobre telas de terciopelo negro, cualquier otra tela que sea negra, y por eso es que estos bordados pues destacan muchísimo. Aquí están las enaguas o los refajos que van en la parte de abajo de la falda, y las arracadas, ahogadores y doblones que son parte importante del atuendo, puesto que son los adornos que se agregaron con el intercambio comercial del ferrocarril con Estados Unidos. También los peinados son parte de este atuendo de gala de este traje, ya que además son todo un lenguaje, o sea, al final quieren decir si las mujeres son solteras o si las mujeres están casadas según del lado que se lleve. En este caso, si va del lado izquierdo, la mujer es no casada, es decir, es soltera, y si va del lado derecho es casada. Entonces es un lenguaje, una forma de comunicar a los caballeros que hay oportunidad ahí. También las trenzas, por ejemplo, fíjense, los moños regularmente y como regla hay que utilizar el listón del número 10. No listones más delgaditos o listones más gruesos, sino listones del número 10 y a tono del vestuario. Cuando se recoge totalmente y se hace una trenza arriba, que queda como otro pequeño resplandor pequeño en la cabeza, en medio de la cabeza también lleva una moneda de origen, era de oro. Incluso fíjense que había lugares donde se rentaban estos atuendos porque no todo el mundo podía comprar estas monedas de oro y tenerlas como parte del atuendo. Hoy en día se utilizan otros materiales, aunque lo riguroso es tener como este collar muy brilloso de oro que en otro tiempo pues incluso se rentaba. El traje de caballero, a gran diferencia del de dama, no es tan llamativo ya que lleva una guayabera blanca, un pantalón negro, paliacate, zapatos negros, en este caso no llevan guaraches, llevan zapatos y llevan un sombrero. Adicionalmente llevan una fajilla que cae también en color rojo, entonces básicamente este es el traje de tehuana. Y bueno, en realidad como es un elemento de identidad mexicana y un elemento de identidad de la zona de Tehuantepec, entonces los vamos a ver dibujados en muchos elementos. Y es muy común que en los patios de las casas se vean personas que están bordando o los talleres que ahora están al aire libre para que algunas personas pues en forma de visita turística puedan disfrutar de todo este recorrido textil y ver cómo ellas hacen todo este proceso de bordado. Aquí tenemos otra pared con estas imágenes que son de identidad y bueno, aquí están los bordados. En general, pues cada mujer que borda tiene un toque y un estilo diferente, sin embargo, pues se conserva la esencia de las flores que se destacan en las telas negras. Aquí vemos pues como ya con todo su atuendo, cuando son, les digo, eventos sociales o incluso religiosos,
que pues se visten con estos atuendos maravillosos todas las chicas de ahí. Ahora viene el tema de la transformación, la necesidad de poder vender ese trabajo en formas diferentes que no sean como tal los atuendos de galas de ellas, ha llevado a algunas artesanas a crear alternativas de estos bordados o a diseñadoras en la ciudad a contratar a las artesanas de allá para que borden directamente sus flores en otro tipo de prendas que no propiamente son huipiles o no propiamente son faldas. Y aquí tenemos algunos ejemplos de ellos, o sea, puede ser bien pues una especie como de vestido corto, a lo mejor puede ser un vestido pues igual más largo o una blusa diferente que combina con otro que hace pues que es un coordinado con otra situación, un vestido de 15 años, en fin, o sea, otros elementos que son más contemporáneos para que sean consumidos por las personas, pues digamos que somos más citadinas y que en forma común, pues no utilizamos este tipo de diseños. Ahora, aquí, por ejemplo, tenemos un vestido de 15 años y vemos que se ha adaptado a un corset para que sea más comercial. A lo mejor nosotros en la ciudad no lo apreciamos tanto este tipo de diseños, se ven maravillosos, pero a la hora del evento que tenemos en la ciudad, regularmente las chicas no aplican por estos diseños. Sin embargo, personas que están fuera de México, sobre todo en Estados Unidos, mexicanos que viven allá, pues ellos consumen mucho este tipo de productos porque ahí hay otros elementos como la añoranza, el recuerdo, el sentir que estoy en mi tierra, entonces hacen que estos diseños se consuman a nivel, digamos, pues de gente que ha migrado a Estados Unidos y que vive en aquella zona. Aunque ahora se empieza pues a extender esta idea. Ahora tenemos también la otra parte que es la copia de las imágenes iconográficas por diseñadores que son muy famosos y que a cambio no retribuyen nada a la comunidad y que ni siquiera reconocen que la copia que están haciendo corresponde a esa región. Y en este caso son los diseños de Carolina Herrera, que copia las flores similares, idénticas a las que tenemos en estas regiones y en estos atuendos, pero no hay ningún reconocimiento de parte de ella a la región. Entonces seguimos con el tema, si es plagio o inspiración, tal como lo hemos visto ya con otro tipo de bordados. Bueno, pues entonces en esta situación vamos a concluir nuestra clase compartiéndoles pues esta imagen en la que ustedes pueden ver todos los elementos que comentamos ahí, todos ahí en un diseño que es reconocido a nivel internacional y que le da identidad al pueblo de México, es decir, a donde lo vean, la gente en el extranjero sabe que es un diseño de identidad mexicana. Después del traje de charro, el traje de tehuana es el más reconocido a nivel internacional. Muy bien, chicos, pues espero que hayan disfrutado la charla y cualquier cosita nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho.